Bien, entonces continuamos con la teoría sobre lo que es el primer tema, funciones del lenguaje. Hablamos primeramente sobre el lenguaje, ¿ya? ¿El lenguaje qué es? Es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos. Estos pueden ser orales, escritos o gestuales, ¿ya? Dentro de los sistemas de signos orales es lo que nosotros a diario hacemos. Hablamos con nuestros seres queridos, hablamos con nuestros compañeros, compañeras, amigos, amigas, ¿no? Esos son los primeros signos orales. Ese es el lenguaje más fácil de expresar. Tenemos también el lenguaje escrito, que lo hacemos a través de textos escritos, diálogos escritos, diversos tipos de textos escritos. Entonces nos comunicamos también a través de ese tipo de lenguaje. Y también tenemos el lenguaje gestual. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros nos expresamos haciendo quizás muecas con el movimiento de nuestro cuerpo, gestualizaciones de nuestro rostro, damos a entender que estamos utilizando el lenguaje gestual cuando nosotros hacemos gestos, muecas con nuestra cara, con nuestro rostro, perdón. Entonces, estamos comunicando algo, ¿ya? Ese también es un tipo de lenguaje gestual. Como también tenemos el del cuerpo, ¿no? Cuando hacemos algunos movimientos del cuerpo, nuestras manos, nuestras extremidades inferiores, entonces estamos comunicando algo también. La diferencia dice que entre los seres humanos y los animales está en la capacidad de comunicarse. Ellos, los animales, tienen una forma de comunicarse que es inferior a la nuestra, ¿no? Porque nosotros nos comunicamos a través de un sistema de signos hablados o escritos también. Pero los animalitos tienen otra forma, ¿no? Ante la emisión de un mensaje, nosotros, como hablantes, tenemos como objetivo fundamental la comunicación. Cuando estamos hablando, cuando estamos escribiendo algo para alguien, estamos cumpliendo el objetivo fundamental de comunicar. Esta forma de comunicación también es porque tenemos una necesidad de que nos escuchen o una necesidad de comunicar. ¿Qué comunicamos con esto? Información. Una información al receptor. La comunicación, por tanto, es la función principal del mensaje, pero dependiendo del momento en que se desarrolla el acto de la comunicación. Hay diferentes momentos que nosotros tenemos esa forma de comunicarnos, ¿no es cierto? Una forma va a ser cuando nos comunicamos en nuestro entorno familiar. De otra manera, nos vamos a comunicar en el entorno escolar. Quizás nos va a tocar exponer. Cuando nos toque exponer, entonces nosotros estamos aplicando otra forma de comunicar, porque es muy diferente al contexto familiar. Utilizamos otro vocabulario, otra forma de expresar, ¿no? Entonces va a depender del momento en que se desarrolle el acto de comunicación. Cada uno de los elementos que intervienen en la comunicación pueden adquirir mayor énfasis. Tenemos varios elementos en la comunicación, ¿no ven? Enseguida vamos a ver cuáles son. Entonces, esos elementos de la comunicación van a tener en algunos casos unos más énfasis que otros, dependiendo en qué contexto nos estamos comunicando. Y claro, va a tener una función diferente dependiendo del momento. La función es una actividad particular que desarrolla el ser humano con el lenguaje. En ese sentido, la función primordial del lenguaje es servir como instrumento de comunicación. Como tenemos varios elementos de la comunicación, tenemos también varias funciones del lenguaje en la comunicación que nos sirve de instrumento. En este cuadrito dice que hay dos propuestas, ¿no?
propuestas de funciones del lenguaje. Una que es las funciones básicas, que es la propuesta por Carl Buller, y otra que es las funciones complementarias, que es una propuesta por Roman Jakobson. Entonces vamos a ver estas dos propuestas para tener claro la diferencia que hay entre ellas, ¿ya? Modelo de Carl Buller dice, este autor que vemos en imagen se basa en la teoría de Platón, en la que se afirma que el lenguaje es una herramienta que sirve para comunicar algo a otra persona. Buller desarrolla y enriquece esta metáfora platónica añadiéndole dimensiones adicionales. Su concepción se resume en un famoso diagrama, este diagrama que vemos acá, donde nos dice que la teoría de Platón, donde se afirma que el lenguaje es una herramienta que sirve para comunicar algo a otra persona. Básicamente es eso, ¿no? Porque a través del lenguaje nosotros estamos comunicando algo a otra persona. A ver, veamos el diagrama este. Aquí dice el emisor y el receptor, ¿no es cierto? El emisor expresa algo, ¿no? Esta expresión del emisor es para que el receptor escuche atentamente, analice y vea cómo va a responder hacia el emisor, ¿ya? Y aquí arribita vemos objetos y relaciones. A esto se refiere el contexto, dependiendo qué contexto hay. ¿Qué contexto encontramos acá? ¿Ya? A eso se refiere la teoría básica, ¿no? Funciones básicas. Luego tenemos el planteamiento de Carl Buller. Bueno, es la misma, pero está en dos funciones, basada en dos funciones, función representativa, función expresiva. Y la tercera, función apelativa. ¿Qué nos dice la función representativa? Consiste en decir algo sobre las cosas. El signo S es símbolo, hablando de acá, ¿no? Símbolo. Porque cumple la función de representar. Por ejemplo, Matilde Casasola es una poetisa y compositora de canciones bolivianas. Esta es una afirmación, porque está hablando de alguien, de una persona, y qué hace esa persona. ¿Ya? Entonces, consiste en decir algo sobre las cosas. Esta es función representativa. ¿Qué dice la función expresiva? Exterioriza la interioridad del emisor y revela sentimientos, actitudes, estados de ánimo, etc. Aquí el signo es síntoma, porque da información que el hablante no pretende dar. Aquí claramente dice función expresiva. Entonces, trata de que los hablantes sean más expresivos, es decir, dan a conocer algo de su expresión. Exterioriza, dice, la interioridad del emisor. Revela un sentimiento, revela una actitud, revela un estado de ánimo. Por ejemplo, feliz cumpleaños. Cuando está felicitando a otra persona, entonces está mostrando su alegría en ese momento, ¿no? A la otra persona. Luego en esta pregunta dice, ¿cómo estás? Entonces quiere expresar y saber cómo está la otra persona porque tiene ese sentimiento en ese momento. Está expresando emociones, sentimientos, actitudes, estados de ánimo. Entonces esa es la función expresiva, fácil de reconocer. Tenemos la tercera función, función apelativa. Consiste en la influencia que se ejerce por medio de los signos en el comportamiento, actitudes y pensamientos del receptor. El signo es señal porque apela, ordena, persuade y conduce el receptor. Ejemplo, por favor, necesito que me ayudes. Aquí dice que hay una influencia que se ejerce por medio de los signos en el comportamiento. El emisor está pidiendo un favor.
para que el receptor pueda acudir a ese favor, ¿no? Entonces le está invitando o le puede estar apelando, ordenando o persuadiendo a que se le haga ese favor al receptor, ¿ve? Entonces, aquí esta palabrita apelativa quiere decir invitar o persuadir. Función apelativa significa que estás tratando de hacer entender al receptor que te haga un favor o que te haga algo, que haga algo a cambio de algo. ¿Ya? Esas tres funciones son las básicas que nos plantea Carl Buller, este señor. Luego tenemos las funciones y modelo de Roman Jakobson. Elaboró su modelo basándose en 6 componentes de todo proceso comunicativo, considerado por la cibernética y la teoría de la información. Estas funciones están relacionadas también con los elementos de la comunicación. Como pueden ver acá, son los elementos que componen la comunicación. Está el emisor, destinador, receptor o destinatario, el contexto, el mensaje, el contacto y el código. ¿Ya? Cada uno de ellos está relacionada con una función. ¿Cuáles son esas funciones? Según Roman Jakobson. Función referencial. El mensaje que el emisor da apunta al contexto, a lo que se ve alrededor. Transmite información objetiva, lógica, conceptual. Por ejemplo, la Plaza 25 de Mayo está ubicada en la ciudad de Sucre. Ahí estamos transmitiendo una información que es real, lógica y conceptual, porque es verídica. Entonces, la función referencial es donde el mensaje apunta al contexto y transmite una información objetiva. Por ejemplo, otro ejemplo de nuestra realidad es que las clases en la unidad educativa por el momento son virtuales. Es una realidad, ¿no es cierto? Entonces estoy yo cumpliendo la función referencial. Doy una referencia de algo real, lógico. Luego tenemos la función emotiva. El mensaje se relaciona con el destinatario. Los mensajes presentan un grado de emotividad que nos informa sobre el destinatario. Se representa en interjecciones. Aquí, como en el otro modelo, función emotiva, también tenemos que relacionarlo a lo que es a la emoción, a la emoción, al sentimiento que está expresando el emisor hacia el receptor. Por ejemplo, ¡qué sorpresa! Otra, caramba, según lo que se ve, ¿no? Según el contexto, también se puede cumplir esta función emotiva. Entonces, los mensajes presentan un grado de emotividad que nos informa sobre el destinatario. Lo que yo estoy viendo con mi receptor, por ejemplo, que un estudiante aparezca en el aula con un cabello quizás otro color, entonces nos sorprenderíamos, ¿no es cierto? Yo me sorprendería como maestra, entonces yo diría, caramba, diría. Entonces, lo que el destinatario o el receptor me está haciendo es que se mueva una emoción en mí, una emoción de sorpresa. ¿Ya? Esa es la función emotiva. Es que yo, como emisor, he visto algo en el receptor que me ha hecho mover una emoción. Eso sería la función emotiva. Otra es la función conativa. El mensaje apunta al destinatario, esta vez sería al receptor. Se pretende influir en el comportamiento del destinatario. Es decir, yo como profesora podría decir, ¿se podrían callarse? Entiéndeme, por favor.
Entonces estoy apuntando a que el receptor, ustedes cambien, ¿no? O les estoy induciendo a que hagan algo. Esa es la función conativa. Y tenemos también la función fática. El mensaje se relaciona con el contacto. Permite que la destinataria y el destinatario establezcan el contacto comunicativo entre situaciones. Abrir el contacto, mantener el contacto, interrumpir o cesar el contacto. Buenos días, ¿cómo estás? Por supuesto, seguro, sí, de acuerdo. Entonces hay una interrelación de mensajes. Hay una forma de conversación, de diálogo. Esa es la función fática. Se puede, el emisor escucha al receptor y el receptor responde, como también el receptor puede dar su opinión y el emisor también responde. Luego tenemos la función metalingüística, función poética, y ahí terminaríamos el tema. ¿Ya? La función metalingüística, les voy a estar compartiendo esta partecita en vía audio en el WhatsApp, ¿ya? Porque se me está acabando el tiempo.